La agenda política de la semana pasada estuvo marcada por un episodio bastante inusual. Después de una interpelación de casi 24 horas, la gestión del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, no logró el respaldo mayoritario de la Cámara de Representantes. El Frente Amplio había convocado al ministro a raíz de la cantidad de homicidios que se han registrado en los últimos meses. Bueno, al final del llamado a sala, blancos, colorados e independientes procuraron aprobar una moción de respaldo absoluto a la gestión de Heber. Sin embargo, Cabildo Abierto no se plegó a ese apoyo, lo que dejó al gobierno sin mayorías. En cambio, el partido liderado por Guido Manini Ríos presentó una moción propia que incluía diferencias con la política de seguridad pública de este Ministerio del Interior y también cuestionamientos en esa materia a las administraciones frente amplistas. ¿Qué ocurrió después? Los diputados del Frente Amplio pidieron desglosar la moción de Cabildo y solo acompañaron los párrafos críticos con el ministro Heber, que fueron los que finalmente salieron aprobados con mayoría. Pero además, y ya sobre el final de la interpelación, el Frente Amplio presentó una moción de censura a Heber, que ahora va a ser discutida esta semana en el plenario de la Cámara Baja. ¿Qué deja este episodio, en particular en la relación Cabildo Abierto-Gobierno? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos. Estamos con el diputado Álvaro Perrone. Diputado Perrone, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. La interpelación al ministro Heber ocurrió un mes y medio después del pedido de renuncia del presidente Irene Moreira para que dejara el cargo de ministra de Vivienda, ¿no? ¿Cuánto tuvo que ver aquello con la postura que su partido adoptó ahora en el llamado a sala? No tiene ningún punto de unión. Para nosotros la salida de Moreira del ministerio es un capítulo cerrado. Hay otro ministro trabajando con su impronta, llevando adelante el trabajo que se había iniciado. Así que no es algo que esté de alguna forma arriba de la mesa en nuestras decisiones, por más que se quiera de alguna forma unir un hecho con el otro. Bueno, pero en la resolución que sacó Cabildo Abierto el 8 de mayo, cuando comunicó cuál era su actitud después de toda esa crisis del Ministerio de Vivienda, se decía, bueno, que por mayoría se resolvía continuar formando parte de la coalición, y después había más puntos. Solicita al presidente de la República los máximos esfuerzos para consolidar una coalición con prácticas verdaderamente republicanas, y luego, sin perjuicio de ello, hará un seguimiento detenido del estado de la seguridad pública e impulsará las medidas urgentes que deben adoptarse para combatir el flagelo de la delincuencia y el narcotráfico. O sea, este tema de seguridad pública apareció en el comunicado del 8 de mayo. Estuvo presente en ese comunicado, sí, pero es un tema que Cabildo Abierto viene poniendo arriba de la mesa hace bastante tiempo, ¿no? Nosotros, lo que nos une en la gobernanza es el compromiso por el país. En el compromiso por el país hay varios puntos que tienen que ver con la seguridad, que nosotros lo reclamamos que no se están cumpliendo, pero en el transcurso del gobierno, más allá de que el tema seguridad esté en esa declaración, en el transcurso del gobierno Cabildo Abierto ha estado siempre en los temas de seguridad. Le llevó propuestas en su momento al ex ministro fallecido Larrañaga, al ministro actual Heber. Hemos tenido instancias de propuesta y de negociación en las distintas rendiciones de cuentas, y bueno, y ahora últimamente en esta mesa multipartidaria que está funcionando, interpartidaria, Cabildo Abierto va con su equipo técnico y lleva las propuestas. Con total sinceridad tenemos que decirlo que no hemos tenido mucha recepción de nuestra propuesta, y nosotros entendemos que son importantes para lograr mejorar principalmente los índices de homicidio, que es lo que más preocupa. Si bien estuvo en esa declaración, era una instancia para reafirmar cuáles son las principales preocupaciones del partido. Hace un mes, cuando el Frente Amplio inició la gestión para esta interpelación de la semana pasada, el diputado Sebastián Valdomir dijo explícitamente que uno de los objetivos que tenían era que Cabildo se pronunciara acerca de la gestión de Heber. Ya sabían de estas posiciones críticas y entonces lo plantearon en esos términos.
Ahora, el jueves, terminada la interpelación, Valdomir dijo satisfecho: el trabajo estuvo hecho, cumplimos lo que habíamos previsto. ¿Qué hay que entender? ¿Que Cabildo Abierto fue funcional a un juego del Frente Amplio? No, porque el Frente Amplio hace su juego, es oposición, pero nuestra preocupación por los temas de seguridad son públicos. No fue algo que estuvo armado. Y de la misma forma que lo hacemos público, ya sea a través de medios de prensa o en las reuniones que estamos llevando adelante con vecinos, cuando los vecinos nos llaman que hay problemas de seguridad y uno va a las reuniones, es el trabajo que tenemos los legisladores, nosotros somos críticos y reclamamos lo que falta. Entonces, bueno, yo entiendo que ahí el Frente Amplio debe haber visto una oportunidad y la utilizaron. Por ahí no fue nuestro actuar lo que debería ser la lógica política. Es decir, estamos todos de un lado, respaldamos todo, estamos todos del otro, criticamos todo. Nosotros sabemos de qué lado estamos, somos parte del gobierno, pero sí insistimos en mejorar los temas de seguridad. Pero no lo hacemos como un reclamo al gobierno, lo hacemos también para cuidar la coalición. ¿Para cuidar la coalición? Claramente, porque si a nosotros nos va mal en temas de seguridad, no tengan duda que cuando llegue la elección la gente lo va a hacer saber, porque nosotros ganamos la elección principalmente por la ola de inseguridad que vivía este país, que la gente se hartó y buscó un cambio. Ustedes en especial con aquella frase, ¿no? Se acabó el recreo. Sí, exactamente, que el otro día yo cerré mi intervención en el Parlamento diciendo el recreo no se acabó, porque es la verdad. Entonces, bueno, si bien estuvo el tiempo de pandemia ahí, que los manejos de la seguridad que tuvo que ver o que no tuvo que ver, en la interpelación se dieron comparaciones del gobierno anterior con este gobierno, y nosotros no fuimos a esa comparación, nosotros fuimos a la comparación en cuanto a los homicidios con los datos regionales. Uruguay está segundo en la región en homicidios, después de Brasil, ¿no? Y yo decía ahí, Argentina, con todos los problemas que tiene Argentina, que nos llegan todas las noticias, que son infinidad de problemas, Argentina está por menos de la mitad que Uruguay en cantidad de homicidios por habitante. Buenos Aires mucho más, Buenos Aires está como 5 veces menos. Entonces, si Argentina con todos esos problemas que tiene puede llevar adelante políticas de seguridad, que yo las he estudiado un poco, que no digo que sean las que tenemos que llevar acá, pero de alguna forma tienen mejor controlada la situación, y Uruguay no la tiene. Entonces, nosotros tenemos que mejorar eso. Le propongo que vayamos a la interpelación concretamente y veamos algunas de las alternativas que tuvo. En la noche del miércoles al jueves, diputados del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Partido Independiente quisieron aprobar una moción en la que expresaban su total y absoluto respaldo a lo expresado y actuado por Heber y declaraban plenamente satisfactorias sus respuestas. Esta moción no llegó a ser considerada porque se sabía que no salía, no tenía los votos de Cabildo Abierto, que a su vez estaba presentando su propia moción. Y esa moción de Cabildo tenía críticas a Heber y también críticas a las administraciones del Frente Amplio. ¿Por qué optaron por esa redacción? Porque la redacción estaba alineada a nuestra expresión en la Cámara cuando hablamos, habló el diputado Testa y hablé yo, tiene que ver esa redacción con el reclamo que estamos haciendo públicamente de mayor cantidad de policía en el territorio, mayor despliegue territorial, le llamamos nosotros, y así lo dicen nuestros asesores también. Pero voy a por qué ustedes iban y venían, ¿no? ¿Por qué criticaban ahora, pero también agregaban críticas hacia atrás, ¿no? Bueno, por ejemplo, porque en el segundo par empiezan diciendo, el inciso 1, su preocupación por la elevada cifra de delitos violentos, que sigue una tendencia de crecimiento desde hace más de una década, propiciada por políticas equivocadas llevadas adelante por las sucesivas administraciones anteriores, y que además muestra signos cualitativos de agravamiento por las modalidades delictuales, a lo que cabe agregar el vertiginoso crecimiento y peligrosidad de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. El punto 2, que las políticas de seguridad pública implementadas en las anteriores administraciones mostraron pésimos resultados, con un crecimiento sin precedentes de los índices delictivos en relación a la inversión récord de recursos, generando una cultura de impunidad y descreimiento de la gente en tales políticas.
O el punto quinto, que al igual que en la gestión del gobierno anterior, se sigue sin atender en forma eficaz la situación personal de los efectivos policiales y no se han considerado suficientemente los aspectos morales y el espíritu de cuerpo como elemento de cohesión de una estructura de las características de la institución policial. ¿Por qué eso de incluir las dos administraciones? Porque es la herencia que tenemos y hay políticas que se implementaron en la administración pasada que en esta no se cambiaron y que son parte del problema. Justamente el del despliegue territorial, es uno y es el que más reclamamos. Entonces, bueno, por eso había que hablar de las dos gestiones, unir una con la otra. O está lo otro también, eso es lo que ustedes han enfatizado más de una vez, de plantearse, ubicarse como una tercera vía en el tablero político. Bueno, yo creo que en materia de seguridad y en materia económica, claramente estamos diferenciados de los dos otros modelos que nos podemos comparar, que es el Frente Amplio o de alguna forma el más unido Partido Nacional y Partido Colorado. Ahí tenemos diferencia con los dos. Pero de la gestión pasada, había que hablar en la interpelación. Después nos enteramos ahí por una alocución de una diputada que aparentemente había algún tipo de acuerdo de no hablar de determinadas cuestiones que a nosotros nos tomó por sorpresa. ¿A qué alude? Ahí la diputada Cairo en un momento dice que tenían un acuerdo para no tratar, para no hablar de Bonomi, de un lado, y para no hablar de Astesiano, Marcet y demás del otro lado. Entonces, a nosotros... ¿Un acuerdo entre quiénes? Aparentemente es un acuerdo, no puedo decir de todo el Partido Nacional, porque a mí me llamaron y me crucé con legisladores de otros sectores que ellos no estaban al tanto del acuerdo, pero ahí lo que queda claro es que parte del Partido Nacional tenía un acuerdo con el Frente Amplio para no tratar esos temas. Incluso yo lo subí a nuestras redes. Ese acuerdo en un momento parece que no se cumplió y se rompió, porque eso es lo que dijeron en la Cámara, que a nosotros nos tomó por sorpresa. Nosotros íbamos a hablar de todo. Yo soy coordinador, me toca ser coordinador este año. Ese tipo de acuerdo no pasó nunca por coordinación y nos tomó por sorpresa. Lo que sí llama la atención es que la declaración del oficialismo impulsada por Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y Partido de la Gente, en ningún momento hace referencia a la gestión anterior. ¿Por qué no hace referencia a la gestión anterior? Ajá. Eso es lo extraño. Entonces nosotros queríamos dejar en claro la posición de Cabildo Abierto de lo que heredamos y de lo que hay que cambiar. Por eso fue así la moción. A ver, ahora voy a otro momento de la interpelación y quizás atado con lo que venía señalando. El Frente Amplio pidió desglosar la declaración de Cabildo Abierto y solo terminó acompañando los párrafos críticos con el ministro Heber, no así los que cuestionaban a la administración anterior. Cabildo Abierto pretendía que sus socios de la coalición votaran los párrafos críticos con el Frente Amplio, cosa que no logró. Después que terminó la sesión, Manini el jueves dijo: es una pena que los diputados del Partido Nacional y del Partido Colorado no votaran la parte que señala las responsabilidades del Frente Amplio en la actual situación, consecuencia de sus 15 años de políticas equivocadas. Por alguna razón no quisieron condenar al Frente Amplio. ¿Manini estaba aludiendo a esto que usted comentaba recién? Evidentemente. Yo no sé si Manini cuando dice eso estaba al tanto de estas declaraciones de esta diputada, de este posible acuerdo. Pero fue extraño, nosotros lo reclamamos. ¿Por qué el resto del oficialismo no votó la crítica a la gestión del Frente Amplio? No es una respuesta que pueda dar yo. Bueno, a ver, el diputado Juan Martín Rodríguez del Herrerismo, cuando lo entrevistamos el viernes acá en Perspectiva, dijo: en la interpelación Cabildo Abierto jugó solo. Y bueno, no podía esperar el respaldo de los demás. Así no es la actividad parlamentaria. Nosotros fuimos claros en toda la interpelación. Íbamos a escuchar, lo dijimos desde antes. Y nosotros tuvimos nuestras reuniones internas y nosotros dijimos: vamos a expresar nuestra posición y la moción ya sobre el final, después del último orador de Cabildo que era yo. Entonces, después que yo hable, ahí charlaremos y presentaremos la moción. A mí lo que me queda en duda... Lo que señala Rodríguez es distinto. Él dijo que en las conversaciones previas los socios de la coalición le habían transmitido a Cabildo que no había problema en contemplar algunas de sus visiones,
pero siempre y cuando hubiera una moción en conjunto. Señaló que Cabildo no puede pedirle a los partidos de la coalición que convaliden una decisión unilateral inconsulta y que en ningún momento fue colectivizada con los socios de la coalición. ¿Escuchamos un fragmento? Si tú querés que alguien te acompañe en una moción, no se la presentás de manera unilateral a las 7:30 de la mañana y apelás a que los demás hagan lo que tú querés. En la democracia así no funcionan las cosas. Tal vez en otros lugares sí, en el Parlamento así no funcionan las cosas. ¿Qué responde usted, diputado Perrone? No, bueno, no me dieron un manual a mí antes de ser diputado para explicarme cómo funcionan las cosas en el Parlamento. Somos partidos distintos, claramente. Nos une el compromiso por el país y eso era una de las instancias que estaría bueno hablar. Nosotros siempre fuimos claros. Después que yo hable, presentamos la moción. Claramente no la iban a acompañar porque nuestra moción iba con críticas a la gestión. Sabíamos lo que pasaba, mucho menos el diputado Rodríguez, que integra el sector del ministro. Nosotros no impusimos la moción ni los emplazamos a que la votaran. Para nada. Nosotros dijimos, esta es nuestra moción, que hace crítica a las dos. La moción del Partido Nacional y del Partido Colorado no hace ningún tipo de crítica a la gestión anterior. Por eso las diferencias. Ahora, estábamos en nuestra total libertad y apelando a la democracia que el diputado Rodríguez reivindica, fue que presentamos esta moción y la pusimos a votación. Ahora, el resultado final fue muy extraño, ¿no? Porque la declaración que se termina aprobando, la que sí tiene mayoría, Cabildo Abierto más Frente Amplio, tiene 2 puntos. Uno, que la actual gestión del Ministerio de Interior no viene logrando cumplir los compromisos fundamentales en materia de seguridad que presentó la coalición de gobierno a la ciudadanía en su documento Compromiso por el País. 2, que resulta necesaria la implementación de sustanciales cambios en el sistema carcelario en pos del paradigma de la rehabilitación de las personas privadas de libertad de acuerdo a lo previsto en el artículo 26 de la Constitución. Es decir, primero, el Parlamento se termina pronunciando sobre una cuestión programática acordada solo entre algunos partidos. Los analistas, los periodistas, los conocedores de la actividad parlamentaria dicen, esto es raro, ¿no? Que se cuestione en la declaración final de una Cámara algo que implica no cumplir con un compromiso de algunos partidos. La realidad es que el Frente Amplio vio la oportunidad y se metió en el medio, porque el Frente Amplio podría haber presentado su moción. No, pero usted está aludando a lo más raro todavía, que el Frente Amplio votara ese inciso. Pero ya como inciso, como punto mismo de la declaración final de una Cámara en una interpelación, era extraño, ¿no? Sí, sin duda que es extraño. Nosotros hablamos ahí del compromiso por el país, que es lo principal para nosotros de lo que está faltando hacer, de lo que el compromiso dice. Bueno, el Frente Amplio se sumó a eso. La verdad que el desglosar una moción es bastante raro, porque la gente capaz que nos está escuchando no tiene muy claro cómo funciona. Nosotros presentamos nuestra declaratoria, el Frente Amplio pide votarla por parte, la termina descuartizando y es lo que termina saliendo. Se vota toda dividida, una salió con mayoría que el Frente Amplio acompañó a Cabildo Abierto y otras por Cabildo Abierto solo. Pero el reclamo sí a los puntos del compromiso por el país que no se están cumpliendo, bueno, nosotros los hicimos. Principalmente... Pero como que ese era un tema a discutir entre ustedes, era un tema para discutir dentro de la coalición de gobierno. Es raro que se lo exponga en una declaración final de una interpelación, ¿no? Lo que pasa que nosotros lo expusimos porque lo dijimos en la interpelación y después el Frente Amplio se sumó. Entonces, bueno... Y la otra cara de ese resultado es, Heber salió sin respaldo parlamentario. Sí, esa noche el respaldo no estuvo. Ahora, bueno, tenemos la instancia de mañana del pedido de censura del Frente Amplio. Nosotros tenemos reunión de bancada hoy a las 17 horas. Nosotros, en nuestra moción, no está el pedido de censura, porque nosotros pensamos que cambiando el ministro no se solucionan los temas de seguridad. Me gustaría que profundizáramos en eso enseguida. Ya seguimos, estamos con el diputado Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, departamento de Canelones.
Cabildo Abierto sumó la semana pasada un nuevo choque dentro del oficialismo. Al final de una interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, una interpelación larguísima que se extendió por 24 horas, el jerarca salió sin el apoyo mayoritario de la Cámara de Representantes porque el partido liderado por Manini Ríos no votó una moción de respaldo impulsada por Blancos Colorados y el Partido Independiente. En cambio, terminó saliendo una moción, mezcla de Cabildo Abierto y desglose, que tuvo el apoyo del Frente Amplio y que fue la que se aprobó. Por otro lado, la oposición presentó una moción de censura a Heber que va a ser discutida esta semana en el plenario de la Cámara. Bueno, a propósito de todo este escenario complejo, lleno de idas y vueltas y de vericuetos, estamos conversando esta mañana con el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto. Diputado Perrone, vamos a la cuestión de fondo. El gobierno señala que, si bien no está conforme con los resultados en materia de seguridad pública, la situación es mejor que la que había en el gobierno anterior, en la medida que todos los delitos bajaron, salvo el homicidio. ¿Ustedes eso lo reconocen? ¿Cómo lo evalúan? Sí, lo reconocemos que los delitos han bajado, y también reconocemos mejoras que se han hecho, sobre todo lo que tiene que ver con el equipamiento a la policía, con lo que tiene que ver también salarialmente. La rendición de cuenta pasada fue una instancia importante para la policía de aumento de sueldo. O sea, nosotros reconocemos varias cosas. Ahora, ¿estamos satisfechos? No estamos satisfechos. Y el tema de los homicidios, que era el punto de la interpelación, es el que más preocupa, como también preocupa todos los delitos que se están cometiendo con armas de fuego. Es impresionante la cantidad de armas de fuego que hay en la población. Entonces, bueno, no ha habido hasta ahora algún plan estratégico marcado de cómo atacar esa situación de los homicidios. Si bien están funcionando estas reuniones en la mesa interpartidaria, no está claro cómo atacarlo. Y ese, ahora está en marcha esta negociación multipartidaria, la que lanzó el Ministerio del Interior a fines del año pasado, en busca de un plan de prevención de los homicidios, ¿no? Sí, ahí el reclamo nuestro de la prevención tiene que ver, como decíamos al principio de la nota, con la territorialidad. Las seccionales policiales desde el gobierno pasado ahora han quedado simplemente como receptora de denuncia. No hay capacidad de acción. Eso es lo que nos dicen nuestros equipos técnicos. Y nosotros lo que reclamamos es que las comisarías, las seccionales, tener más cantidad en el territorio, que estén equipadas y que tengan el conocimiento del territorio. Porque no se puede controlar lo que no se conoce. Por eso se llega tarde y ahí no hay prevención. Ahora, si hay despliegue de la policía en el territorio, donde se conozca bien el barrio, se conozca quiénes son sus habitantes, se conozca dónde hay algún movimiento extraño, donde pueda estar funcionando una boca, a qué hora la gente sale de madrugada a tomar el ómnibus a trabajar, a qué hora llegan. Entonces, si la policía está en el territorio y conoce, puede prevenir, porque cuando ve algo raro, dice, no, pará, eso ahí no funcionaba, ¿qué es lo que hay ahí ahora? Entonces ese es el principal reclamo. Ahora, la policía, como está dividida por zonas, cuando pasa algo la policía va, pero cuando llega no conoce el lugar, no conoce a los vecinos, no sabe lo que está pasando, entonces se actúa tarde. Ese es el principal reclamo. Cabildo sostiene que no se vienen cumpliendo varios de los puntos incluidos en el documento Compromiso por el País, aquel por el cual la coalición multicolor fue a la segunda vuelta, ¿no? Ahora, primero, hay muchos que sí se cumplieron con la LUC, la Ley de Urgente Consideración, ahí hubo cumplimiento. Sí, eso fue lo que dijo el ministro en la interpelación también. El primer punto del Compromiso por el País en materia de seguridad dice que hay que declarar la emergencia en seguridad, y esa declaración no estuvo. Entonces, declarar la emergencia en seguridad, nosotros interpretamos que tenía que ser con una política principalmente de despliegue de policías cuando se llegó al gobierno. Eso no pasó. Yo sé que enseguida nos agarró la pandemia, todo, pero no podíamos dejar de atacar el principal problema y por el que yo estoy convencido que la gente nos eligió para hacer gobierno. Declaración de emergencia en seguridad. A ver, repito
¿Qué hubiera implicado? Usted algo dijo recién. ¿Qué ventajas tenía declarar la emergencia en seguridad? Mayor presupuesto, principalmente, para atacar el problema de falta de efectivo, mayor equipamiento, mayor despliegue territorial. En la LUC, se atacaron algunas medidas que de alguna forma fortaleció a la policía, porque se crearon nuevos delitos que tienen que ver con el agravio al policía. El policía ahí quedó más fortalecido para actuar, y algunos otros temas penales, también la creación de la seguridad rural. O sea, eso es parte, ¿no? Pero una emergencia de seguridad yo la interpreto de otra manera, nosotros la interpretamos de otra manera, que tenía que decir, bueno, vamos todos de lleno a esto, que es el principal problema. Bien, está claro, eso no se cumplió. Pero eso no se cumplió en marzo de 2020, abril 2020. ¿Hoy ustedes entienden que habría que declarar la emergencia en seguridad? Sería cuestión primero de conversarlo en la interna del partido y ver si en esta situación es necesario declararla. No me animo yo a decirlo como opinión personal si hay que declararla. Digo porque ustedes justamente mencionan que se está incumpliendo con una serie de puntos de aquel compromiso por el país. Este era uno de ellos. La pregunta es, ¿sigue vigente el reclamo? El reclamo por la seguridad sigue vigente, claramente. Por la emergencia en seguridad. Bueno, que estamos en problema. Ir directamente a subrayar la emergencia en seguridad, no. Porque eso lo preguntó el ministro, ¿no? ¿Qué sentido tendría ahora la emergencia en seguridad? Bueno, el sentido que nosotros insistimos tiene que ver principalmente con la situación de los homicidios. Si no es una emergencia atender los homicidios, me parece que no estamos dando la dimensión que hay que darle al problema. ¿Qué otros puntos no se están cumpliendo de aquel compromiso y a ustedes les preocupan? Hay dos que tienen que ver con las cárceles. Uno que es una propuesta de Cabildo que fue incluida en el compromiso con el país, que tiene que ver con la construcción de una cárcel de máxima seguridad para los narcotraficantes y para los delincuentes de alta peligrosidad. Esa cárcel no se construyó tampoco. Yo sé que del otro lado van a venir a decir, tuvimos la pandemia, los recursos, esto, lo otro, allá. Bueno, pero lo teníamos que hacer. Tal vez todavía estamos a tiempo de hacerlo, porque el gobierno no ha terminado. Y después también en materia de cárceles, el compromiso por el país se habla de construcción de cárceles pequeñas y de una división por categoría de lo que son los reclusos hoy, porque hoy, no voy a explicar lo que son las cárceles, que creo que todos sabemos lo mal que estamos en eso. Entonces, esos son puntos que no se han cumplido. Después hay otros reclamos que nosotros hacemos que tienen que ver con que los presos trabajen, ¿no? Bueno, ahí nos dicen que la OIT, que el convenio 29, nosotros lo estudiamos ese convenio 29 y ese convenio habilita que los presos trabajen. Lo que pasa que no sé por qué, si hay algún tema ideológico atrás, que no se quiere avanzar sobre eso. ¿Pero a qué se refiere usted con que los presos trabajen? De hecho, hay líneas de acción en ese sentido. Pero no es obligatorio. Trabajo obligatorio. Exactamente. El convenio de la OIT habla de trabajo forzoso, pero en ningún momento habla de trabajo obligatorio. Y hoy tenemos pena de trabajo obligatorio. A través de la ley de falta, el trabajo comunitario es un trabajo obligatorio, donde una persona termina pagando su pena trabajando. Entonces, la duda que tenemos es que si hay algo ideológico atrás, de que no se obliga a los presos a trabajar. Y de Cabildo Abierto se reclama y se insiste que esa es la principal herramienta de reinserción a la sociedad, que el preso salga con un hábito de trabajo y que sepa que a través de su trabajo se va a ganar la vida. Ahora, los presos, mientras están ociosos adentro de la cárcel, claramente lo que pasa por su cabeza no es nada bueno, y operan desde adentro de las cárceles. Pero esas son respuestas que nosotros no las podemos dar. Las tienen que dar quienes están del otro lado, decir no, ¿por qué no están de acuerdo en la obligatoriedad de que los presos trabajen? Nosotros insistimos con eso. Me llama la atención que ustedes expongan, por ejemplo, estos incumplimientos con puntos de compromiso por el país, que ustedes
digan, como acaba de decir ahora, bueno, quien tiene que responder es quien está a cargo de la gestión. ¿No hay diálogo? ¿No? ¿Dentro de la coalición de gobierno ustedes no tienen diálogo en torno a estas cuestiones? La realidad es que se ha reclamado de bastante tiempo, no solo Cabildo Abierto, sino que el Partido Colorado también, una instancia, una mesa de conversación de los principales temas. Está bien, esa mesa nunca se conformó, pero teniendo en cuenta que para Cabildo Abierto seguridad pública es un asunto sensible, y está claro, como usted decía, hace meses, ¿no hay ningún canal, un canal disponible para que ustedes con el Ministerio del Interior intercambien? Hubo una mesa que funcionó a menor escala, por decirlo de alguna forma, que funcionaba en Torre Ejecutiva, que dejó de funcionar antes del referéndum de la LUC, donde ahí nos reuníamos. A mí me tocaba ir con el hoy ministro Lozano a esas reuniones para plantear los temas. Con el Ministerio del Interior, de diálogo, nosotros no nos podemos quejar, porque Heber es un ministro sumamente abierto para tratar todos los temas. Eso nosotros lo reconocemos, yo lo reconozco. Incluso en la rendición de cuenta pasada, yo fui a reuniones al Ministerio del Interior, principalmente con uno de los temas que era un reclamo específico que tiene que ver con los ascensos en la policía. Ese diálogo está. El tema es que nosotros no avanzamos más del diálogo porque no logramos que estas propuestas sean puestas en marcha, en funcionamiento. El diálogo con el Ministerio del Interior lo tenemos, pero nos falta ese otro paso de decir, bueno, vamos a llevar una de estas medidas. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que ustedes corregirían en el rumbo? ¿Lo que acaba de señalar, los puntos que mencionó, o hay más? Se lo preguntó justamente volviendo a la declaración del 8 de mayo de Cabildo Abierto. Haremos un seguimiento detenido del estado de la seguridad pública, impulsaremos las medidas urgentes que deben adoptarse para combatir el flagelo de la delincuencia y el narcotráfico. ¿Cuáles son esas medidas urgentes? Y insisto con lo mismo, son las que ya mencionó. Despliegue en el territorio. Ahora viene en esta rendición de cuentas que nosotros vamos a entrar hoy, lo leí en la prensa, algunos cambios en mayor pena en algunos delitos. Personalmente estoy trabajando en algo que quiero presentar ahora en la rendición de cuentas, pero bueno, lo tengo que hablar con el resto de la bancada del partido, que es aumentar las penas por tenencia ilegal de armas, que hoy son penas bajas, y preocupa la gran cantidad de armas que hay, que la delincuencia tiene en sus manos, y bueno, aumentar las penas, principalmente de lleno a la delincuencia con tenencia de armas, mayor despliegue territorial, las cárceles y el trabajo obligatorio. Esos son los principales puntos que nosotros estamos planteando. Durante el debate, su colega, su correligionario Carlos Testa, declaró que sentía envidia por los resultados en la lucha contra la delincuencia que ha alcanzado en El Salvador el presidente Nayib Bukele, con una gestión que al mismo tiempo es muy polémica porque recibe cuestionamientos serios de organizaciones defensoras de los derechos humanos. ¿Qué dicen en Cabildo Abierto con respecto al modelo Bukele? ¿Es una referencia? Tuve la suerte de tener una reunión con el vicepresidente de El Salvador hará un mes que estuvo de visita por acá, por Uruguay, y nos contó lo que llevaron adelante. A ver, El Salvador es una sociedad muy distinta a la nuestra por los problemas que tenía de las maras y, bueno, todo eso, una sociedad muy violenta y donde el narcotráfico ha hecho grandes destrozos. Ahora, hubo una decisión política fuerte atrás. El presidente Bukele sale electo, no tiene las mayorías parlamentarias, después se dan las elecciones legislativas, donde obtiene las mayorías parlamentarias, hizo dos grandes inversiones en seguridad que le llevaron arriba de $200 millones, una tiene que ver con una construcción de una cárcel de máxima seguridad, y donde actuó con penas durísimas, principalmente a las pandillas. Ya uno por pertenecer a una pandilla en El Salvador, que era el principal problema, creo que la pena mínima son 20 años, ¿no? Entonces, hubieron decisiones políticas, pasaron un año sin homicidio. Entonces, uno no puede dejar de reconocer que eso funcionó en cuanto a los homicidios. Después hay cuestionamientos de todo tipo. Estados Unidos dice que Bukele negoció con las pandillas tener una cárcel hotel, los famosos derechos humanos. La realidad es que hubieron decisiones políticas firmes que llevaron a que El Salvador pasara un año sin homicidio. Hubo un homicidio y fue un despliegue impresionante hasta que lo capturaron en todo El Salvador. Ahora, El Salvador tiene unos pocos millones de habitantes más que nosotros, no tiene una economía muy diferencial a la nuestra,
tenía muchísimos problemas más graves que nosotros. Entonces hay decisiones políticas que hay que tomar. Hay que ir para adelante si uno quiere combatir la delincuencia. También hay que, para eso también se requiere dinero, nosotros sabemos. Ahora, si nosotros nos acostamos y soñamos con el déficit fiscal y la deuda y las calificadoras y esto y lo otro, nunca vamos a ir para adelante a hacer las inversiones que hay que hacer. ¿Cómo es eso de soñamos con el déficit fiscal? Bueno, porque... ¿Ustedes ven que este gobierno tiene una preocupación excesiva por el déficit fiscal, por ejemplo? Yo creo que sí, y con lo que las calificadoras de riesgo también dicen. Nosotros dejamos pasar una oportunidad que yo, cada vez que hay reclamos de dinero, digo, ¿por qué no aprovechamos esa oportunidad? Cuando pasó la pandemia, el Fondo Monetario Internacional asignó los famosos derechos especiales de giro a distintos países para paliar la pandemia, mover la economía. Uruguay tenía una asignación de 584 millones de dólares y el gobierno no la tomó. Entonces era a un interés muy bajo y nosotros, la propuesta nuestra era la siguiente: tomemos esos 580 millones de dólares, paguemos deuda cara, y con lo que nos ahorramos de intereses, se puede formar algún fideicomiso, hacer algo y poner a mover. Y no se quiso tomar. Entonces, ¿ustedes hicieron ese planteo? No tuvo eco. No tuvo eco. Enseguida completamos la entrevista con el diputado Álvaro Perrone. Pregunta directa es la que viene. ¿Votan la censura? ¿No la votan? ¿Cómo se van a comportar cuando se trate la moción del Frente Amplio? Llegamos al final de la entrevista con el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto. Los ecos de la interpelación de la semana pasada al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Ese es el tema. Me quedan 2 o 3 preguntas. Una de ellas, por ejemplo, viene de la audiencia a propósito de su respuesta en torno a la gestión de Bukele en El Salvador. En un momento usted dijo, después aparecen los famosos derechos humanos. Un oyente quiere saber qué quiso decir con esa expresión. ¿No le da importancia al cumplimiento, al cuidado por los derechos humanos? Nosotros le damos la importancia al cuidado y a los derechos humanos de la gente de bien, de la gente honesta y la gente de trabajo. Pero se hacen esos reclamos de alguna forma de instituciones que están cargadas de ideología. Entonces, nosotros somos críticos de eso. No, porque el cuestionamiento que se le hace a Bukele en esta materia viene, por ejemplo, por el estado de excepción que rige en El Salvador y que permite procedimientos excesivamente arbitrarios a la hora de los arrestos, ¿no? Por ejemplo, y eso afecta no solamente a los delincuentes, termina afectando muchas veces a otra gente, incluso, bueno, militantes de algunas organizaciones gremiales, etcétera, ¿no? Bueno, lo que pasa que no me voy a poner a analizar en detenimiento la gestión de El Salvador, pero hay temas que han llevado adelante que son reclamos de las instituciones de los derechos humanos, que tiene que ver un punto, nombro, con la comida de los presos. Bukele en un momento dice, le quita el pollo de la dieta a los presos. Entonces dice, hay muchas madres embarazadas, gente pobre, gente honesta que no tiene para comer pollo, y nosotros el Estado le damos el pollo a los presos. Entonces él toma una decisión de decir, le voy a dar el pollo a esta gente que está pasando mal, que es gente honesta, que no tiene dinero. Entonces ahí salen los reclamos de los derechos humanos, no, porque le quitaron el pollo de la... Entonces, bueno, yo sé de qué lado me paro. Yo me paro atrás de esa decisión. Hay otros que se paran atrás de otra decisión. Pero la otra parte, la que yo le mencionaba recién, los procedimientos de detención, sospecha, etcétera. Bueno, ellos de alguna forma salieron a combatir fuertemente la pandilla. Después de tan lejos es difícil hacer el seguimiento de cómo se llevan adelante las detenciones. El tema es la realidad. Tenían un gran problema y de alguna forma aparentemente lo solucionaron. Ahora está pendiente en el Parlamento que la Cámara Baja vuelva a sesionar mañana, ¿no? Este martes, pero para discutir la moción de censura a Heber impulsada por el Frente Amplio. Se da como altamente improbable que estén los votos. Algunos diputados de Cabildo Abierto ya adelantaron informalmente que no llegan, que no van a acompañar el Frente Amplio en esta. ¿Usted qué posición tiene? La moción de censura
la presentó el Frente Amplio. La moción que presenta Cabildo no habla de censura porque nosotros entendemos que cambiar el ministro no significa mejorar las políticas de seguridad. Nuestro reclamo va por otro lado. De todas formas, yo no puedo adelantar los tiempos políticos porque nosotros tenemos la reunión de bancada que tenemos todos los lunes, que es donde se deciden todos los temas. Entonces, o sea, ¿le pone suspenso a esta también? No le pongo suspenso, es por respeto al resto de los legisladores de Cabildo, que nosotros tenemos una reunión pactada y es la reunión donde se hablan los temas. No quiero llegar a la reunión esta tarde y me digan, che, dijiste tal cosa en la mañana. Entonces tengo que seguir lo que son los... Pero no le pongo suspenso, no. ¿Cómo define este momento de la participación de Cabildo Abierto en la coalición de gobierno? La coalición siempre es un crecimiento y un aprendizaje. Esta coalición es algo nuevo, se formó, partidos nuevos, como Cabildo Abierto. Hay partidos que vienen con más experiencia, como el Partido Nacional y el Partido Colorado en cuanto a funcionamiento. Ya han tenido otras coaliciones. Yo soy un convencido que sí, que la coalición llegó para quedarse. Yo en Canelones de alguna forma estoy trabajando y conversando con el resto de los socios en Canelones para formar la coalición departamental también. Yo creo que es una herramienta que quedó... El jueves pasado, después de la interpelación, le preguntaron al presidente de la calle Pou por lo que había ocurrido y él dijo, textual, yo separo claramente las políticas de gobierno de los estados de ánimo. No voy a entrar en chiquitas. Cabildo Abierto integra la coalición y esta situación, la del Parlamento, no pone en riesgo la unión de la coalición de gobierno. Y en ese momento destacó que en el acto en el que se encontraba, a su lado estaba el nuevo ministro de Vivienda, Raúl Lozano, con quien iba a entregar nuevas viviendas de Mevir justamente. ¿Qué dice usted de aquel comentario del presidente? No, en la decisión nuestra, en los reclamos de seguridad, no tiene nada que ver, no hay ningún estado de ánimo que influya en lo que fue el tratamiento de la interpelación y en la redacción de la moción de Cabildo Abierto. Nosotros hacemos reclamos directamente sobre el tema, que es el tema de la seguridad, y por eso hacemos las propuestas. No fue un estado de ánimo, dice usted. No fue un estado de ánimo, porque nosotros de la seguridad venimos hablando hace bastante tiempo. Lo otro, perfilismo, porque también le han dicho a Cabildo Abierto que ustedes practican de manera excesiva el perfilismo. Eso lo dijo, por ejemplo, Sebastián Andújar, el presidente de la Cámara. Bueno, nosotros tenemos nuestra impronta. Llegamos con un programa de gobierno que después todos los partidos llegaron con su programa de gobierno, después se transformó en el compromiso por el país. Bueno, pero nosotros marcamos nuestros temas. Lo que sí es distinto en el funcionamiento de este gobierno es que Cabildo Abierto tiene una agenda legislativa propia, que el resto de los partidos socios de la coalición no la tienen, porque el Partido Nacional se lleva por lo que de alguna forma manda el Ejecutivo, el Partido Colorado entiendo que también, y Cabildo Abierto ha puesto proyectos de ley arriba de la mesa que han generado sí distintos ruidos. Ahora estamos con la reestructura de deuda de las personas físicas, que no hemos logrado los consensos. ¿Van a salir a juntar firmas para una reforma constitucional? Tenemos mesa política el próximo jueves y ahí va a estar la decisión final. Pero son temas que nadie los tenía en agenda, que en este caso afectan a 1 millón de uruguayos, y Cabildo Abierto va con su impronta. Lo que algunos le dicen perfilismo, nosotros le decimos impronta y preocupación por temas sensibles y que son populares. Diputado Álvaro Perrone, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. El agradecido soy yo.